Se habla muchísimo, no voy a contarlo de nuevo, de la diversidad en las empresas, ¿verdad? Pero decirme la verdad, cuando alguien os habla de diversidad en las empresas, ¿qué estáis pensando? ¿Hombres? ¿Mujeres? No, esto es muchísimo más profundo. Cuando hablamos de diversidad, no solo hablamos de diversidad de hombres y mujeres, hablamos de diversidades culturales y sobre todo de diversidades de edad y de diferentes formas de pensar. Y de eso quiero hablar un poquito. Como sabéis, los que ya me conocéis, mi tesis doctoral, que está escrita desde hace tiempo, la voy a publicar ya por fin este año, habla precisamente de esto, de cómo funciona el cerebro. Y es importante hablar de esto para que entendáis por qué es tan importante la diversidad. A ver, el cerebro realmente no piensa, aunque sí pensemos que pensamos. Utilizamos patrones aprendidos, que por cierto la mayoría han sido copiados. El pensamiento radica en una serie de conexiones neuronales que se producen ante un input, un output. O sea, quiere decir que cuando somos pequeños aprendemos algo, imagínate, cogemos un objeto, se cae, y esa acción-reacción hace que nuestras neuronas se conecten de tal manera que a un input, algo que nos llega de fuera, aprendemos una forma de reaccionar. Y está muy bien, porque, ¿sabéis? Tomamos 4.000 decisiones diarias, un montón. Entonces tendríamos que estar pensando. Pensando significa co-creando otra vez un camino neuronal distinto para pensar qué es lo que tengo que hacer en cada acción. Claro, como tenemos unas 4.000 decisiones diarias, esto no es posible. Y está muy bien, y es cuando automatizamos los procesos. Y esos son los patrones generados, que además esos patrones, por repetición, cada vez se hacen más constantes. Y esto está estupendo. ¿Está estupendo para qué? Para tener una vida cotidiana y consumir poca energía. Energía, cuando hablamos además de energía, hablamos de, recordar, del adenosindifosfato, el adenosintrifosfato, esa ganancia de fósforo en el ciclo de Krebs, en la mitocondria de las células, es lo que nos mantiene vivos, la energía del cerebro. Y el cerebro tiende a minimizar esa energía. Por tanto, siempre va a tender a utilizar patrones aprendidos. Oye, y esto es fantástico, porque es lo que nos mantiene vivos y nos mantiene más con la posibilidad de no comer en todo momento. Porque recordar que ahora cazamos con visa, pero antes se cazaba con lanza, por tanto no sabíamos si íbamos a comer. Y por tanto el cerebro siempre va a tender a reservar la máxima cantidad de energía para sobrevivir. ¿Y por qué esto es tan importante entenderlo? Porque siempre pensamos de la misma manera, o sea, es decir, nos ponen un problema, analizamos situaciones parecidas, ya de entrada a un objeto le asignamos una serie de precualificaciones, yo digo la palabra bolígrafo, se viene a la mente una forma, una dimensión, incluso un color de la forma de escribir, se nos viene una serie de cosas al cerebro. Luego pensamos soluciones pasadas, parecidas, y tomamos una decisión final. Y está estupendo, pero ¿qué nos permite? Pensar de forma distinta. Esto Edward de Bono le llamó el pensamiento lateral, que significa pensar sin patrones aprendidos, o sea, ser capaz de borrar aquellos patrones que nos condicionan. Y entonces, ¿por qué esto es tan importante en la diversidad? Precisamente porque si tienes un consejo de administración o una empresa en la cual toda la gente que hay piensa con los mismos patrones condicionados, puesto que todos son ingenieros, o todos han estudiado un programa de determinado momento, o todos vienen de un mismo país, pensarán utilizando los mismos patrones y por tanto aquellas soluciones que propondrán son muy parecidas y no generarán nada distinto. Entonces yo cuando hablo de diversidad siempre recomiendo que en un consejo de administración o en un consejo de dirección o de toma de decisiones, si queréis, para no complicarlo mucho, yo aconsejo siempre tener una persona mayor, y cuando hablo mayor, hablo muy mayor, una persona de 80, de 90 años, una persona que tenga muchísima experiencia de vida. Seguro que lo que vamos a contar que nos está pasando ahora, esta nueva crisis que estamos teniendo ahora, él ya la ha vivido en otros momentos y nos va a dar unos puntos de vista y además tiene experiencia de vida. Alguien muy joven, pero muy joven no me refiero por las tecnologías, sino porque piensan a lo mejor de diferente manera, tiene diferentes formas de pensar. Alguien que no haya estudiado, esto siempre lo recalco muchísimo, fijaros, la gente que no ha estudiado tiene una forma de pensar muy práctica y a veces no necesita pasar por tantos caminos para pasar. Que además ya tenemos en las empresas mucha gente que ha estudiado, que ha pensado, que sabe manejar los análisis de 5 fuerzas, de análisis DAFO y todas estas cosas que hemos aprendido, que están fenomenal, pero sin embargo esta persona nos dará un punto de vista. Por supuesto la diversidad, hombre, mujeres. Está más que demostrado que pensamos de forma distinta. Luego, cuanto más equilibrio haya entre hombres y mujeres, mejor será la organización de pensar. Multicultural.
No todas las culturas piensan igual, no todas las culturas tienen patrones. Por tanto, necesitamos gente distinta. Y cuando hablo de distinta, me refiero a verdaderamente distinta. ¿Y qué pasaría con aquellos que tienen aquella famosa, que a mí no me gusta la palabra discapacidad intelectual, ¿no? Es como una discapacidad que no tiene la misma capacidad, ¿pero para qué? ¿Para hacer un cálculo numérico? ¿O para pensar de forma distintas? ¿Sabéis que hay empresas que han sido creadas por gente precisamente que a lo mejor tenía síndrome de Down, unos calcetines, una famosa marca de calcetines? ¿Por qué? Porque pensó de una forma distinta, se atrevió a hacer algo que los demás. Entonces, yo aconsejo en cualquier organización a meter este tipo de personas en los actos de pensamiento, porque este tipo de personas nos pueden dar puntos de vista que, por muy absurdos que parezcan, pueden ser muy útiles. Yo siempre recuerdo, me imagino, aquel que dijo que en IKEA la gente iba a entrar en el almacén y coger el producto. Me recuerda cuando te encuentras a alguien y te dice, oye, trabajo en IKEA. Digo yo, no, en IKEA trabajo yo, que voy, subo, me lo bajo, me lo monto a casa, me lo llevo y tal. Es una locura. Yo estoy seguro que no se le ocurrió a alguien que tenía los patrones. Esa persona tenía que verlo de forma distinta. Por tanto, incorporar a gente completamente distinta a tu organización te dará el valor de tener pensamiento distinto y, por tanto, cambiar, no solo mejorar, porque como siempre digo, mejorar es de mediocres, en el buen sentido. Mediocre es un punto, lo digo con cariño, digo que hacer lo que el mundo hace, eso es fácil. Lo que es importante es cambiar.